Episodio 22, Radio Carecen DC, su radio comunitaria para mantenerse informados sobre el mundo de la migración, América Latina, iniciativas locales y por supuesto entretenimiento. Yo soy Juan Andrés Misle y en adición a darles la bienvenida a nuestro 22º episodio, queremos darles las gracias, unas gracias enormes. Pues hace unos días nos han notificado que nuestro programa ha llegado a las 1000 descargas. Nos están escuchando en todo el mundo, en Estados Unidos, El Salvador, Colombia, Francia, Irlanda, Palestina, recientemente Jamaica. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. No podríamos hacer lo que hacemos sin su apoyo y su oído constante. Así que ya saben, síganos por Spotify, Google Podcasts, iTunes, por nuestra página web en www.carecendc.org y escríbanos a radiocarecen@carecendc.org. Y antes de empezar nuestro segmento principal, un aviso breve de interés público para nuestros radio oyentes. Queríamos muy brevemente hablarles sobre la visa U. En un futuro episodio haremos por supuesto un segmento mucho más extenso sobre lo que es la visa U y todo lo que deberían saber sobre estos casos, porque es sin duda del tipo de casos que manejamos de los más complejos y hay muchísima desinformación sobre este tipo de casos. Lo sabemos porque todas las semanas nos llaman clientes que han sido agredidos y buscan ayuda, pero al final de cuentas no todo es calificable. Entonces, para los que no saben qué es una visa U, se trata de un beneficio migratorio que se le otorga a la gente que han sido víctimas de crímenes dentro de los Estados Unidos. Es importante resaltar una serie de cosas primero. Si usted es una víctima de un crimen en los Estados Unidos, independiente de que sea calificable para una visa U, por favor llame inmediatamente a la policía. Una petición de visa U siempre es más viable cuando se le informa al momento a las autoridades. También, para que un caso de visa U sea viable, la víctima tiene que demostrar que ha sufrido un daño físico y mental sustancial. Este último punto es importante porque en adición a que van a tener que documentar el daño, se tiene que resaltar la gravedad del delito. Casi todas las semanas nos llama alguien que nos dice: señor Juan, estaba caminando por la calle cuando de repente alguien se me acercó y me golpeó. Lamentablemente, esto en la gran mayoría de los casos no es suficiente. Muy importante poder diferenciar lo que la ley considera un asalto simple, que no es calificable, y un asalto agravado, que sí es calificable para una visa U. Los crímenes calificables para una visa U son los siguientes: abducción, contacto sexual abusivo, chantaje, violencia doméstica, extorsión, encarcelamiento falso, mutilación genital femenina, asalto agravado, fraude en la contratación de mano de obra extranjera, rehén, incesto, servidumbre involuntaria, secuestro, homicidio, asesinato, obstrucción de la justicia, peonaje, perjurio, prostitución, violación, agresión sexual, explotación sexual, tortura, tráfico humano, manipulación de testigos, restricción criminal ilegal, al igual que otros delitos relacionados. Y aclaramos, una visa U no es otorgada por el simple hecho que se pruebe que le haya sucedido el crimen. Se trata más bien sobre los efectos físicos y mentales que uno ha sufrido en relación al crimen. Un proceso de visa U es también un proceso muy largo y complejo. Para la mayoría de la gente que atendemos estos procesos, pueden tardarse 5 o 6 años en que inmigración le dé respuesta, lo que significa que es muy importante que en el transcurso reciban ayuda psicológica y terapia para atender el daño. Todo eso tiene que ser muy claramente documentado. En las oficinas de Carecen tenemos recursos para guiarlos a dónde pueden ir para recibir ayuda en la ciudad de Washington, al igual que en los estados de Virginia y Maryland. Si usted o un ser querido ha sido víctima de un crimen aquí en los Estados Unidos, recuerden, llamen a la policía inmediatamente, asegúrense que tengan un reporte policial y llamen a Carecen al 202-328-9799. Y para nuestro segmento de entrevistas de esta semana, estamos hablando de un tema que ya seguro muchos de ustedes nos habrán escuchado recalcar en nuestros programas recientes. Estoy hablando sobre los acontecimientos en Cuba, en vísperas de las protestas iniciadas el pasado 11 de julio. Y esto que está pasando es de cierta forma un momento inédito en la memoria reciente de los isleños. Es por eso que tenemos en las líneas vía Zoom desde Panamá a Yaxis Cires. Yaxis es el director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al igual que el coordinador de Cuba Humanista, para iluminarnos un poco y desenredar el movimiento de protesta que estamos presenciando en la isla.
Le damos la bienvenida al programa a Yaxis Cires. Yaxis, bienvenido. Hola Juan, muchas gracias por la invitación y será un gusto compartir con los oyentes. Yaxis, antes de comenzar, explícanos un poco quién eres y cuál es tu experiencia atendiendo el tema de derechos humanos en Cuba. Bueno, yo nací en Cuba y salí a los 23 años y bueno, he estudiado, he hecho mi vida en el exilio y llevo casi 10 años comprometido con una institución que se llama Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid. Y precisamente lo que busca el observatorio es servir de paraguas en el ámbito de la protección de los derechos humanos para los cubanos. Lo hacemos documentando las violaciones de los derechos humanos, pero también denunciando esas violaciones a la opinión pública internacional, a la opinión pública europea y ante las instituciones internacionales, principalmente del ámbito de Naciones Unidas. También desde el punto de vista ya político o cívico, impulsó una plataforma que se llama Cuba Humanista, que es de reciente creación. Es una plataforma integrada por gente de diferentes edades, diferentes tendencias. Y bueno, empujando para que haya un cambio democrático en Cuba. Yaxis, las caras más visibles del movimiento de protestas contemporáneas en Cuba van un poco más atrás desde que se empezó a articular el movimiento San Isidro y poco después cuando escuchamos por primera vez el tema de Patria y Vida. Y vimos otro intento de callar a las voces disidentes en la isla. Explícanos, ¿por qué los cubanos en la isla comenzaron a protestar el 11 de julio? Bueno, en realidad Cuba vive, ¿cómo decir? Está explicitando en este momento el fracaso de un régimen político, pero que no solamente tiene unas implicaciones políticas, sino económicas y sociales también. Hay causas coyunturales que han incidido en la explosión social y en las protestas sociales que han ocurrido en Cuba. Sin embargo, es algo más profundo. Los problemas de Cuba son estructurales. O sea, no quiere decir que no hay una incidencia de problemas coyunturales, como puede ser la propia crisis de Venezuela, que Venezuela es el país protector o mecenas de la economía cubana. También ha incidido la disminución del turismo, también determinadas medidas de la administración norteamericana, pero esas causas son coyunturales. En Cuba lo que ha habido es el agotamiento o el fracaso de un régimen en lo político, lo económico y lo social. Y la gente ha dicho basta y ha decidido salir a las calles venciendo el miedo, un miedo muy importante, infundado durante muchos años en Cuba. Y eso es el resumen, esas son las claves principales de lo que ha sucedido en la isla. Mucho se dice que no se veían este tipo de protestas en Cuba desde el inicio del periodo especial. ¿En qué se diferencian estas protestas a las que se vieron en 1994? En primer lugar, en el alcance. Estas protestas, a diferencia del maleconazo, que fue muy concentrado en La Habana en los años 90, estas se han extendido por casi toda Cuba. Han sido muchos pueblos, en muchas ciudades donde la gente ha salido a protestar a la calle. En el caso del maleconazo, todo se hizo también al calor de una crisis migratoria. Mucha gente lo que quería era salir del país. En este caso, la protesta ha tenido un profundo contenido de crítica social y también un profundo contenido de crítica política. Y eso externalizado. Entonces, estamos hablando de un fenómeno distinto. Estamos hablando de un fenómeno novedoso. No solamente son las principales protestas después de las del periodo especial en los años 90, sino que son las principales protestas cívicas desde el triunfo de la revolución. Hay mucha especulación, Yaxi, sobre todo para nosotros y la mayoría de los estadounidenses que no han ido a Cuba, sobre las principales motivaciones del pueblo cubano dentro de sus luchas por la democracia y libertad. Eh,
¿Cuál dirías que es la expectativa que los cubanos en la isla tienen sobre el rol y qué debería jugar la comunidad internacional en el contexto totalitario que viven los cubanos? Muchos hablan del peso que ha tenido el embargo de los Estados Unidos sobre la vida política de Cuba, pero más allá del embargo, ¿cuáles crees que son las principales exigencias a la comunidad internacional? La principal exigencia que planteamos los cubanos de dentro y de afuera es un acompañamiento en un proceso de transición democrática. La gente que salió a protestar no pedía una intervención de una potencia extranjera, lo que quiere es un acompañamiento para que los cubanos, nosotros, que somos a lo que estamos llamados a impulsar el cambio, podamos hacerlo en paz y con de la ley a la ley y con tranquilidad. No se puede interpretar, insisto en esto, no ha habido una solicitud de que haya una intervención de una potencia extranjera. Por tanto, lo principal que puede hacer la comunidad internacional, uno, acompañamiento y exigencia de un proceso de transición pacífica en Cuba. Dos, exigencia contundente de que se ponga fin a la represión. Es importante decir que a raíz de las protestas se ha desatado una ola represiva feroz, con detenciones arbitrarias. Bueno, hubo golpizas, de hecho. Hay personas que no se conocen ni su paradero ni dónde están. Hay personas que están siendo expulsadas de los centros de trabajo. Por tanto, pedimos que la comunidad internacional también exija que se ponga punto final a la ola represiva. Es importante compartir para los oyentes del programa que a los cubanos no solamente se les violan los derechos políticos y civiles. El gobierno cubano durante mucho tiempo ha vendido en su propaganda en Latinoamérica de que Cuba es un paraíso de los derechos sociales. Es decir, en un momento se decía, está bien, no se respetan los derechos civiles y políticos, pero sí los derechos sociales. Sin embargo, lo que ha demostrado estas protestas, pero también las imágenes que iban saliendo en las redes sociales de hospitales destruidos, de gente sin medicamento, de enfermos, por ejemplo, sin jeringuillas, lo que ha demostrado también que ese fracaso del régimen también ha sido en el campo de los derechos sociales. A pesar de la propaganda del gobierno de que en Cuba, por ejemplo, tiene el mejor sistema de salud del mundo, algo que muchos se han creído. Por tanto, la comunidad internacional, y esa es la tercera exigencia, debe estar al tanto de la realidad cubana y no creer tanto en la propaganda que el gobierno vende. Esos son puntos muy interesantes porque hablas mucho de mitos sobre la realidad cubana y siguiendo en esta línea de malentendidos y lugares comunes, Yaxis, ¿cuál dirías que es el principal o los principales, digamos, malentendidos o quizás lo que consideres que los medios no han sabido cubrir muy bien sobre las condiciones y deseos de la gente en Cuba? Bueno, en primer lugar, hay un malentendido bastante extendido en América Latina y también en Europa de que los problemas de Cuba son producto del embargo norteamericano. No hay que ser ingenuo. El embargo incide en la realidad económica del país. Y si no incidiera, no tendría sentido que existiera. Hay gente que dice que no incide, sin embargo pide que se mantenga. Entonces es un contrasentido. Mm. Pero entonces es la principal, los errores o los mitos, es que el problema de Cuba es el embargo. Aún partiendo de una concepción, una idea de que el embargo incide, los problemas de Cuba son estructurales. ¿Qué culpa tiene el embargo, por ejemplo, de que los trabajadores por cuenta propia, que son los empresarios, los emprendedores autónomos, no puedan ejercer con total libertad un negocio? Por ejemplo, los arquitectos, los ingenieros no pueden ejercer de manera independiente. ¿O qué culpa tiene el embargo, por ejemplo, de que muchas tierras en Cuba son ociosas, no producen alimentos porque no se le entregan a los campesinos para que la pongan a producir?
Sin embargo, en contraposición a ese discurso del embargo que ha sido vendido por el gobierno, se puede decir, pareciera que hay embargo para el sector de la salud, para no construir hospitales en Cuba. Sin embargo, hemos visto que el gobierno se ha podido comprar material para reprimir. Si hay carros, si hay carros y si hay vehículos para la policía. Durante la pandemia no se ha construido ni un hospital por culpa del embargo. Bueno, pues, ¿por qué se han construido 3 hoteles? Entonces, ese es el primer mito que hay, que dice la culpa de lo que le pasa a Cuba es del embargo. Eso es falso. Es de un sistema que no funciona. El propio Fidel Castro, antes de morir, dijo que lo que había en Cuba ni siquiera para ellos funcionaba. El otro tiene que ver precisamente con lo que decía, con el mito de los derechos sociales. Siempre se ha vendido la idea de que en Cuba se respetan los derechos sociales. En Cuba hoy hay un problema tremendo. Es difícil encontrar, Juan, un derecho social, no político, no civil, sino social, que no sea violado en Cuba. La salud se está cayendo a pedazos. Por cierto, mientras se envía médicos a otros países y hay déficit de médicos en Cuba, ahora agravado por la pandemia. La educación, las estructuras se caen a pedazos también, las escuelas. Es una educación ideologizada, es una educación donde prima el adoctrinamiento político, donde los padres no tienen libertad para exigir qué tipo de educación quieren para sus hijos. La vivienda, si sumas el número de viviendas en Cuba que necesitan ser reparadas de manera urgente, y aquellas que están en peligro de derrumbe, estamos hablando de más del 50% de las viviendas. Por eso es que son frecuentes las noticias de los derrumbes, lamentablemente con víctimas fatales, por ejemplo, en La Habana, son frecuentes. Y así, Juan, tú vas buscando todos los parámetros que establece Naciones Unidas o todos los derechos sociales, lamentablemente en Cuba se violan. Por tanto, tenemos un régimen que no solamente reprime a un pueblo, sino que también lo empobrece. Y ese es otro mito que hay en el exterior sobre Cuba, ¿no? Que creen que es un paraíso de los derechos sociales. Esos son excelentes puntos porque pareciera ser que siempre hay dinero para armas, corrupción, hoteles lujosos y bueno, una larga lista de etcétera que pareciera que el embargo no afecta. Pero cuando se trata de derechos sociales nunca hay dinero. Siempre me pareció una contradicción muy fuerte y además injustificable, sin duda. Sí, 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 exacto. Desde mediados de los 2000 se podría decir, Jaxis, que con la llegada de Raúl Castro al poder hubo de cierta forma una especie de apertura con el sector privado. Mencionabas hace un momento los cuentapropistas. Eh, ¿Qué se puede decir sobre la forma en que Miguel Díaz-Canel ha intentado impulsar una economía de mercado o hasta qué punto o límite lo ha impulsado? Yo creo que no lo ha hecho. Yo creo que no lo ha hecho. Es más, yo creo que a los cubanos nos ha tocado de régimen el peor gobierno. Es decir, peor que Fidel Castro y peor que Raúl Castro, que sin duda comenzó a tomar unas medidas de tipo económico. Yo creo que ellos le cogieron miedo a Obama. Yo creo que Obama les puso el listón bien alto porque Obama hizo una serie de concesiones unilaterales. De hecho, se decía que Obama era más popular en Cuba que Raúl Castro. Mm. Y por tanto, yo creo que ellos, el régimen, y en este caso a finales Raúl Castro y después Díaz-Canel, cogieron miedo al impulso que le daba y al valor que le dio la administración norteamericana al tema de los emprendedores. Por eso es que vino inmediatamente una contrarreforma. Es decir, ellos mismos tiraron por tierra lo poco que se había avanzado. Es un misterio. Bueno, un misterio no, es que el
el sistema socialista real, el comunista, es enemigo de la libertad en cualquiera de sus expresiones, incluida la libre iniciativa económica. Y ellos entendieron que al calor no sé si en tu país existe la palabra embullo. Embullo en Cuba significa animarse. Embúllate, vamos a tal lugar. Pues al calor del embullo Obama y al calor del empoderamiento de determinados sectores de la sociedad civil, ellos cogieron miedo porque creyeron que eso de alguna manera se iba a repercutir en mayores grados de libertad y de independencia con respecto al Estado. Por tanto, por eso vino la contrarreforma y ahora tenemos una situación tremenda, una economía con una crisis de liquidez tremenda, con unos problemas estructurales inmensos y bueno, no hay forma que no sea una reforma económica, sea una economía libre que nos pueda sacar de la situación económica que hay y del empobrecimiento, porque lo principal que hay que decir es que la situación económica en Cuba lo que está trayendo es un empobrecimiento tremendo de toda la población. Para finalizar, Jaxis, y perdona que te deje la pregunta más difícil de último, y estoy consciente que no hay respuestas fáciles, pero quisiera saber qué políticas o iniciativas concretas te gustaría que los Estados Unidos, bajo la administración Biden, impulsara frente al régimen de Miguel Díaz-Canel. En primer lugar, que las impulsara frente al pueblo cubano y que esas políticas tenga varios pilares. El primero, yo creo que Estados Unidos puede ayudar mucho desde el punto de vista humanitario al pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo que sufre al régimen, es un pueblo que ha dado la cara contra el régimen y lo ha hecho en las calles, incluso sufriendo la represión. Tenemos un deber desde el exilio y desde la comunidad internacional y específicamente Estados Unidos de hacer un poco más vivible la situación cubana. No es por culpa de Estados Unidos que Cuba está como está, es por culpa del régimen. Pero no estamos hablando de quién es el culpable, estamos hablando de cómo ayudar a una población a sobrevivir. Y estoy pensando en los ancianos, en los enfermos crónicos. Es una situación muy difícil. Estados Unidos podría ayudar mucho a los cubanos. Por tanto, yo creo que podría, por ejemplo, facilitar todo lo que es ayuda humanitaria en alimentos, en medicamentos. Yo creo que hay buena disposición a eso, pero hay que sentarse y hablar. Lamentablemente esto es un asunto que tiene que hablar entre los dos gobiernos, porque implica temas aduanales, temas formales. En segundo lugar, creo que Biden, el presidente Biden, tiene que mantener la presión contra la élite del poder. Es una élite que reprime y empobrece al pueblo cubano, pero que no solamente lo ha hecho con el pueblo cubano, sino también con otros pueblos en Latinoamérica, por ejemplo, con el propio pueblo venezolano, a quien ha reprimido por medio de, o ha apoyado la represión del régimen venezolano. Por tanto, creo que Biden debe mantener la presión sobre esa élite, debe mantener las sanciones personales e incluso incrementarlas contra aquellos que reprimen, contra aquellos que torturan, contra los responsables de los atropellos a los derechos humanos que están ocurriendo en Cuba. También debe señalar a la élite gobernante como responsable y culpable del sufrimiento del pueblo cubano y debe también trabajar a nivel internacional de manera coordinada con otros países, en especial también con la Unión Europea, para buscar una salida pacífica al problema cubano. No es que la salida la vaya a dar Estados Unidos o el presidente Biden, pero sí hay que comenzar a hablar de una salida. Hay que intentar llegar a una parte del régimen que sin duda no está de acuerdo con la represión y sin duda cree que Cuba necesita un cambio hacia algo distinto. Pero esa parte de la élite que quiere lo bueno para Cuba, tiene que sentir el respaldo de la comunidad internacional para si en un momento decide dar un paso a favor del pueblo cubano. Y Estados Unidos puede contribuir mucho
a generar ese clima de confianza que se necesita para poder tener una transición pacífica en Cuba, de la ley a la ley, que estoy seguro que es la que menor costo social tendría para la isla. Excelente. Y bueno, antes de dejarte ir, Yaxis, mencionaste ahorita sobre la necesidad de disminuir el sufrimiento humano que se ve en estos momentos en la isla. Quería escuchar tus reacciones frente a dos iniciativas, digamos, hemisféricas que se han propuesto en las últimas semanas. Por un lado, la administración Biden ha sugerido la posibilidad de dar una especie de conexión a Internet o de Wi-Fi en la isla. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció recientemente que estaría enviando cargamentos con lo que pareciera ser comida y medicamentos a la isla. ¿Cómo valoras estas dos iniciativas de los Estados Unidos y México? Bueno, en realidad todo lo que sea manifestar la solidaridad con el pueblo cubano es bienvenido, no importa la ideología. Uno cuando va a pedir un favor en la calle, por ejemplo, uno no le pregunta a alguien, oye, ¿a qué partido tú votaste? Exacto. Antes de pedir un favor. Yo creo que es bienvenido. Lo que sí es verdad y es importante, por experiencias anteriores, que la ayuda humanitaria no sea canalizada solamente por los vehículos o por los canales estatales en Cuba. Por experiencias anteriores, porque las han confiscado, porque las han desviado, o simplemente porque la gente desconfía de que se le vaya a dar la utilidad o llegue a los destinatarios para los cuales está prevista esa ayuda. Eso hay que tenerlo presente y eso Estados Unidos tiene que tenerlo presente. Pero cualquier ayuda de tipo humanitaria, como esta de la que ha hablado el presidente López Obrador, es positiva para el pueblo cubano. En cuanto al acceso de Internet, es muy importante. Cuba tiene un atraso en tema de avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque la propia naturaleza de un régimen cerrado lo que hace es desconectar a la gente del mundo. Sin embargo, las redes sociales se han sido utilizadas por los cubanos de a pie para dar visibilidad a los problemas que viven cotidianamente. De hecho, una de las cuestiones que incidió en que las protestas tuvieran ese efecto dominó fue precisamente que desde el principio se transmitieron por las redes sociales. Y eso iba, por ejemplo, a Facebook, y de Facebook lo veía gente que vivía en otro pueblo y esa gente de otro pueblo salía para la calle. También, hablando del efecto de la conexión con el mundo de las redes sociales y de Internet, también hay que decir que el régimen desconecta el Internet cuando comienza la represión en Cuba. ¿Para qué? Para que no se contara en vivo y en directo lo que se estaba viviendo. Por ejemplo, cómo le daban golpes a la gente en las calles con palos. Hubo hasta tiros. Entonces, es fundamental que la gente pueda conectarse a Internet. La administración Biden ayudaría muchísimo, no solo en términos humanitarios, sino en términos cívicos, si lograra buscar una fórmula técnica que pueda conectar a los cubanos a Internet. También la administración ha hablado de una iniciativa que, por cierto, desde Cuba Humanista la venimos proponiendo desde hace algunos meses, de favorecer el restablecimiento de las remesas a Cuba. Las remesas que fueron suspendidas o afectadas, vamos a decir, cuando el gobierno de Trump sanciona a una empresa que era contraparte de la Western Union en Cuba y que esa empresa era de los militares. Pues el régimen cubano, en vez de sacar a la empresa sancionada del negocio de la remesa, se mantuvo inamovible y por tanto la Western Union se retira de Cuba y por tanto para mandar dinero a Cuba, por ejemplo, si mandaba $100, y eso es bueno que los oyentes lo sepan, si mandaba $100 a Cuba tenías que pagar hasta 30 dólares. Y es algo que es muy duro. Y a eso hay que sumarle que el gobierno cubano suspendió el dólar. En este momento en Cuba no puedes depositar ni puedes funcionar con dólares. Es la moneda que tiene la mayor parte de los exiliados cubanos, que son los que mandan las remesas a Cuba. Por tanto, pero es bueno que ahora con la administración Biden ha dicho que
también tiene interés en solucionar el tema de las remesas de una manera en que las remesas sean recibidas por los cubanos en dólares. Vamos a ver cómo, porque la pelota está del lado del régimen cubano, vamos a ver cómo ellos mueven fichas. Pero sin duda, todas las iniciativas que ayuden a hacer más vivible la realidad cubana a las familias cubanas son positivas. Yaxi Cires es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de la plataforma Cuba Humanista, hablándonos hoy por Zoom desde Panamá. Yaxi, muchísimas gracias por esta entrevista tan iluminada. Perfecto, oye, muchas gracias. Vamos con el boletín de noticias de América Latina, el Caribe y el acontecer migratorio. El gobierno mexicano demandó a fabricantes y distribuidores de armas de los Estados Unidos el miércoles en una corte federal de los Estados Unidos, argumentando que sus prácticas comerciales negligentes e ilegales han desatado un tremendo derramamiento de sangre en México, informa el Associated Press. Según el Washington Post, las autoridades mexicanas argumentan que armas fabricadas en los Estados Unidos han alimentado una explosión de homicidios en México durante la última década. Alrededor de 2,5 millones de armas ilícitas provenientes de Estados Unidos han atravesado la frontera durante este periodo, según un estudio del gobierno mexicano publicado el año pasado. Las ventas legales de armas en México están estrictamente restringidas. El pasado 28 de julio, Pedro Castillo se convirtió en presidente de Perú, vistiendo su característico sombrero de paja de borde ancho. La ceremonia coincidió con el bicentenario de la independencia de Perú, de España. Castillo, anteriormente un maestro de escuela rural, dijo que las heridas de la colonización son profundas y son la base del sistema de castas en el país. Castillo prometió gobernar con el pueblo y para el pueblo. Según The Guardian, Castillo dijo que no gobernaría desde el Palacio Presidencial de la capital, conocido como la Casa de Pizarro, que sería cedido al nuevo Ministerio de Culturas. De acuerdo a Reuters, Castillo trató de lograr un tono conciliador para los inversionistas, retrocediendo en su retórica de campaña sobre las nacionalizaciones. Se comprometió a respetar la propiedad privada y establecer reglas claras para los mineros, un sector crítico de la economía. Ha mantenido su promesa de reescribir la Constitución. Por otro lado, el nuevo presidente peruano ha adoptado posturas socialmente conservadoras, oponiéndose al matrimonio igualitario y al aborto. El día de su inauguración, anunció que los jóvenes desempleados que no asistieran a la escuela serán reclutados por un ejército reasignado para proyectos de ingeniería y obras públicas. Más de 10.000 migrantes de Haití, Cuba y varios países africanos, muchos intentando llegar a Estados Unidos, están abrumando a Necoclí, una ciudad de la costa norte de Colombia en el camino por el peligroso estrecho de Darién. Los migrantes se ven estimulados por el empeoramiento de las condiciones en Haití y Cuba y la reciente reapertura de las fronteras sudamericanas. Sin embargo, las autoridades dicen que el aumento está creando una emergencia de salud pública en medio de la pandemia, informa el Washington Post. Cerramos con la siguiente frase. Buscamos la solidaridad no como un fin, sino como un medio encaminado a lograr que nuestra América cumpla su misión universal. José Martí, ensayista, poeta y político cubano. Mi pueblo, mi